Una de las cosas que más me aportó el instituto fue el formarme como investigadora en el área de estudios urbanos. Creo que lo que aporta el instituto es la posibilidad de investigar. Tienes profesores que están en los mejores proyectos de investigación o con muchas oportunidades de investigación. Para mí la experiencia de haber estado en el instituto me abrió una posibilidad de conceptualizar mucho mejor los conocimientos que yo ya traía, y por otra parte, sí, hoy día el tema en las ciudades está en la agenda pública, cosa que antes no estaba, y por lo tanto creo que ha sido fundamental también en mi carrera profesional y en mi carrera como docente el poder de alguna manera contar con estos procesos y estas conceptualizaciones. La Universidad Católica de por sí tiene un gran prestigio, no solo dentro del país, sino también a nivel latinoamericano, y hay una visión muy clara con respecto a ver la ciudad también de una manera crítica. Muy buenas tardes a todas y todos. Te agradezco la amplia convocatoria que tuvo este proyecto titulado Patrimonio como campo en disputa, actores, discursos y prácticas en Chile entre el periodo 2003 al 2020. Este proyecto corresponde a un fondo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y es desarrollado por el equipo interdisciplinar de las profesoras María Luisa Méndez, Macarena Ibarra y el profesor Cristian Machos. El proyecto fue desarrollado durante el año 2021. Esta presentación es ya la penúltima de la serie de jornadas de investigación en el instituto del segundo semestre, y la va a comentar Andrea Ortega, quien es docente del Magíster en Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, es arquitecta, doctora en Patrimonio y Conservación en la Universidad de Melbourne y egresada de nuestro Magíster en Desarrollo Urbano. Bueno, el formato ya es más bien conocido. Los profesores tienen 30 minutos para presentar, luego damos la palabra a Andrea para los comentarios y abrimos la mesa para tener una conversación con el público asistente. Cristian, te doy la palabra. Muchas gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les vamos a presentar un trabajo que hicimos con el Núcleo de Patrimonio y presentamos la semana pasada en el Congreso de Critical Heritage Studies, que se hizo en San Joaquín. En ese marco nosotros participamos de una mesa donde se instaló la discusión respecto a los patrimonios incómodos. Y en esa perspectiva es que nosotros recitamos un trabajo que esperamos que esté pronto publicado en la revista 180 UDP, que tiene que ver con nuestro abordaje del periodo 2019-2021 en términos del derribo de monumentos públicos en el contexto de la revuelta social o estallido social. Vamos a ver si... Entonces vamos a hacer una presentación los tres, vamos a ir entrando, yo no sé cómo, y luego María Luisa, recuerdo yo, después cierra Macarena, ¿ya? Entonces, bueno, la ponencia o la presentación se titula Protección y contestaciones de monumentos públicos en la ciudad post-estallido, una aproximación desde el patrimonio constructivo. Bueno, destacar eso, nosotros, el proyecto, esta reflexión es parte de un proyecto mayor, que el MINICOE 2021 de Patrimonio como campo de disputa, actores, discursos y prácticas de Chile, que trabajamos en el periodo 2003-2020, a pesar que después lo ampliamos incluso hasta el 1996-2003, que es una investigación que lo que trata es como de establecer un estado del arte de la discusión patrimonial en Chile en términos de la ciudad chilena, y hacemos una preedificación, y yo creo que ahí María Luisa va a hacer un doble clic respecto a cómo lo trabajamos en términos más globales, y aprovechar de contarle que elaboramos un visor territorial de los conflictos patrimoniales en ese periodo. Bueno, la idea de esta exposición, y bueno, más al calor, al calor literal del clima, pero también del contexto, ¿no es cierto? Este contexto sinuoso, cambiante, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cómo se resolvió o se está en resolución o está en una pregunta, en un interrogante, muchos de las reflexiones vinculadas al patrimonio que se visibilizaron en el contexto del estallido social. Entonces vamos a exponer algunas interrogantes y reflexiones acerca de estas disonancias que nos genera hoy hacernos cargo respecto a lo que aconteció con el derribo del patrimonio material
vinculado a monumentos en el espacio público. Y la pregunta, y ojalá la podamos responder colectivamente, bueno, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Elaborar un poco qué pasó, qué significado social y cultural tiene esos usos y apropiaciones de los monumentos, y qué se hace, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, o si es posible recuperar su condición de espacios cívicos, de encuentro y reconocimiento? Y eso nos parece fundamental, y eso también nos articula con las políticas públicas. Eh, entonces, bueno, nosotros cómo nos aproximamos en términos teóricos. Hay una discusión más amplia, ¿no es cierto?, que habla del patrimonio disonante, aquel patrimonio que se liga a guerras, episodios conflictivos, ¿no es cierto?, conflictos sociales, y que de alguna forma plantea de qué manera se puede interpretar, ¿no es cierto?, los patrimonios que se producen y las memorias que se producen en torno a esos eventos conflictivos. Entonces, ahí hay una pregunta súper clave que me parece que debiera orientar el aterrizar esta discusión para el presente, que es, bueno, en relación con este patrimonio conflictivo disonante, ¿qué es lo que se conserva, qué es lo que no? ¿Qué es lo que seleccionamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se presenta lo conservado? ¿Desde qué perspectiva o perspectiva, desde qué narrativa? ¿Ya? Entonces, hay una mirada que nos permite no solamente describir, hacer un visor territorial y colocar un número tanto cuantitativo también, o sistematizar lo que el Consejo de Monumentos llamó como vandalización, sino que entenderlo desde otro horizonte, ¿no? De significación cultural de un patrimonio que produce sentido, que es una producción cultural. Y ahí es donde lo podemos conectar con mucho de lo que nosotros participamos en la discusión de la semana pasada. Con Laura Jane Smith, entre otros, arqueóloga, museógrafa destacada, que plantea esta idea de este patrimonio contrahegemónico, un patrimonio distinto al patrimonio autorizado, institucional, ¿no es cierto?, que es el que se instala en los monumentos públicos, en las plazas de las grandes ciudades, y retomar su mirada nos permite entender la patrimonialización como un evento inherentemente disonante, que muchas veces nosotros, y esto tiene que ver con la identidad también nuestra como país, oscurecemos. O sea, hay una visión del patrimonio que niega el conflicto, ¿no es cierto? El patrimonio autorizado, y hay una dinámica en relación al patrimonio que se expresó en las calles y en los espacios públicos en el 2019, que nos plantea una disonancia eh, que tenía ciertas particularidades en cada ciudad, ¿no es cierto? Una remitida a una escala nacional, ¿no es cierto?, y también metropolitana, pero también a particularidades, ¿no es cierto?, en relación a los relatos de identidad de cada ciudad, en relación también a una serie de grupos sociales que se vieron excluidos también de este patrimonio autorizado. Entonces, con Laura Jane Smith vamos a entender que el patrimonio no es una cosa, ¿no es cierto?, sino que hace y produce cosas, y no solo cosas, sino que narrativa, significado, sentido, y es un proceso cultural de negociación. Entonces eso nos parece clave de entender. Y estos patrimonios difíciles, ¿no es cierto?, que confrontan a este patrimonio autorizado, están vinculados a lugares cargados de tensión, como son los que se construyeron, ¿no es cierto?, y se dinamizaron esta relación con los monumentos públicos y también generaron nuevos espacios públicos, ¿no es cierto?, en los ámbitos de la protesta urbana en los centros de las ciudades. Un segundo horizonte que tenía que ver con de dónde veníamos nosotros en el proyecto. Nosotros hicimos no solamente el levantamiento de los conflictos patrimoniales en Chile y nos quedamos y hicimos doble clic en el periodo del estallido, sino que también hicimos una suerte de elaboración de un marco teórico, ¿no es cierto?, que nos comunicaba también, nos conectaba con una discusión global. Y ahí está el concepto del urban punishment, o sea, o el derribo de monumentos. Entonces nos parece que una segunda clave, además de interpretar esta confrontación al patrimonio autorizado que generan estos patrimonios incómodos, tiene que ver con entender también la vandalización desde la perspectiva del urbanfalism, el urbanfalismo más castellanizado, si usted quiere, que nos permite entender también como una construcción, ¿no es cierto?, un cierto construcción de valor, ¿no es cierto?, o de significado que impugna, y ahí hay una serie de operaciones. Nosotros, bueno, no sé si varias tesis, pero en algunas tesis lo hemos visto, por ejemplo, la tesis de Camila Sepúlveda, que se lo recomiendo, de La Serena, cómo se generó como
una tipología de impugnaciones o de producciones culturales en torno a los monumentos, fundamentalmente Francisco Aguirre, pero también el Museo de Aire Libre, que había sido creado por González Videla, que fue el presidente que generó todo un concepto europizante del patrimonio. Entonces, el urbanfalismo nos permite entender cómo ir más allá del concepto de vandalización patrimonial, que quedó instalado como, sobre todo por el Consejo de Monumentos Nacionales. Lo cual también nos plantea un tema de discusión interesante. ¿Cómo podemos debatir con un nuevo lenguaje sin volver como al lenguaje de este patrimonio material autorizado? ¿No es cierto? Por decirlo de una forma, el paradigma del patrimonio autorizado no tiene como los lentes o no nos permite interpretar los significados culturales y lo entiende como vandalización de un monumento. Entonces, ese es el valor que nosotros le vemos al concepto de urbanfalismo, como nos permite entender esa dinámica de un conjunto de prácticas de resignificación de los monumentos y de los espacios públicos asociados a esos monumentos. Y en particular, eso, bueno, es una dinámica global. Lo vimos con el Black Lives Matter, primero también en Sudáfrica, con el derribo de estatuas de próceres coloniales, entre comillas, con cursivas, ¿no es cierto? Entonces, el urbanfalismo nos permite entender también una articulación entre una dinámica global, ¿no es cierto?, de confrontación de estas memorias institucionales, de este patrimonio autorizado, pero también entenderlo dentro de un desanclaje, ¿no es cierto?, un desapego que tiene una particularidad, ¿no es cierto?, una dimensión social, ¿no es cierto?, la representación política. Estos monumentos también expresan relatos, ¿no es cierto?, de la identidad nacional y de la identidad urbana. Se habla de fundación de ciudades, ciertos actores que son seleccionados, ¿no es cierto?, y también hay un proceso de desapego con esas representaciones, y también con representaciones subjetivas, como nos dice Katia Araujo, respecto a qué nos une, el sentido de pertenencia, qué es Chile, qué es la chilenidad, la identidad nacional, ¿no es cierto?, cuál es el lazo social, cuál es la identidad cívica, ¿no es cierto?, que nosotros compartimos. Entonces, la idea, a partir de esta presentación, y que está en el artículo, y es como parte, como la segunda parte también que vamos a seguir elaborando con el mini Goezdo, tiene que ver con ir más allá de esta visión de la vandalización y entender este patrimonio como una herramienta que permite criticar el presente, que involucra un alto simbolismo y que también nos permite dar cuenta de ciertas particularidades que tienen que ver con cómo se dio este derribo o esta resignificación de los monumentos en cada una de las urbes o ciudades capital de región en Chile. Yo como que aprieto acá y no, tengo que hacer ahí. Por eso me demoré tanto. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros esto se liga con nuestro trabajo mayor? Nosotros elaboramos primero un estudio 2003-2021. Pensamos que la fecha abundante era el patrimonio de la humanidad en Valparaíso, pero sin embargo hicimos una súper buena investigación como genealógica en torno a 4 etapas o 4 momentos donde emerge el patrimonio desde el conflicto, estos patrimonios en conflicto, desde la dimensión del conflicto. Así que María Luisa nos va a explicar un poco. Ya, no sé, no me manejo mucho. ¿Cómo puedo ver eso? ¿Qué cosa? Esta carpeta. ¿Cuál? Esto que estoy viendo yo acá. Ahí. ¿Lo puedo ver ahí? Ya. Bueno. Si quieres pasarlo. Vamos a ver. Bueno, mucho gusto. Lo que nosotros hicimos fue catastrar lo que nosotros definimos, como decía Cristian, este proceso de configuración de un campo de disputa en torno al patrimonio. Y por lo tanto tomamos un arco temporal que, bueno, al final se volvió bastante ambicioso, remonta hasta los años 90, y llegamos hasta el periodo post-estallido social. Son 73 casos que nosotros hemos identificado, y como yo les voy a mostrar, hicimos unas categorías que los agrupan en torno a temas de conflictos urbanos, temas de memoria, temas... ahora se los voy a mostrar en mayor detalle. Y lo que hicimos fue no solo catastrarlo en términos cuantitativos, como decía Cristian, sino que hicimos también un análisis cualitativo para describir qué actores estaban involucrados, cuál era el conflicto, cuál era la historia de cada uno de estos casos, ¿ya? Entonces, lo que hicimos ahora, tratando de llevar este registro a un formato visual, ¿verdad?,
fue, digamos, reconvertir estas categorías cuantitativas y cualitativas en un lenguaje espacial, ¿ya? Entonces, lo que les voy a mostrar primero es, soy media a la antigua, entonces no sé si me va a gustar tan bien mostrar el visor, pero lo que quería mostrar era, primero, estos momentos, ¿ya? Desde el primer momento, para mostrarles las categorías también de lo que estamos observando, ¿ya? Les decía, entonces, acá tenemos las categorías que organizamos, ¿ya? Categoría de defensa de barrios urbanos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay muchos casos que tienen que ver con zonas patrimoniales, por ejemplo, conflictos en torno a la densificación, ¿ya? Conflictos que tienen que ver con actores bien particulares, por ejemplo, la asociación de la agrupación, ¿cómo se llama? La Asociación de Nacional. Ya. Entonces quisimos agrupar un poco eso, obviamente tenemos una definición para dar cuenta de este tipo de conflicto. Después está la defensa de entornos naturales, ¿sí? Que nosotros también identificamos como un conflicto de orden patrimonial y que por supuesto está abierto a la discusión, y de hecho tenemos mucho interés en esta segunda etapa del proyecto seguir ahondando en aquello, porque vemos que hay una relación muy importante en términos de los repertorios, el tipo de actores, la articulación de actores y también la temporalidad en la cual se desarrollan este tipo de conflictos, ¿ya? Hay una relación interesante respecto de la movilización de ciertos actores, ¿verdad? Y repertorios en conflictos de carácter urbano y conflictos de carácter como de entornos naturales, ¿ya? Está la categoría memoria y derechos humanos, ¿sí? Una categoría muy importante que tiene sobre todo que ver con sitios de memoria, una cuestión que sabemos que al día de hoy se vuelve, próximo año son 50 años del golpe, y vuelve nuevamente, bueno, siempre ha estado presente, pero vuelve y todavía no tiene una respuesta institucional, por ejemplo, la discusión sobre la ley de patrimonio, ¿cierto? Todavía estamos en esa discusión. Entonces, conflicto en torno a la memoria y derechos humanos, en torno sobre todo a los sitios de memoria. Y la defensa de agrupaciones, ¿verdad? Etcétera. La atención, también sale la atención con el mercado inmobiliario, que es muy interesante. Y después está la categoría que sobre todo tiene que ver con lo que decía Cristian del momento más actual, que es de movilización social y política, ¿ya? Esto es estallido social y la intervención de monumentos en determinados sectores, ¿ya? Entonces, esas son las 4 categorías del periodo 96 en adelante. Ahí no está bien, porque es hasta el 2021, o sea, perdón, este es el primer momento, pero en total es hasta el 2021. Y para que ustedes se hagan una idea, entonces, en un primer momento nosotros tenemos estas tres regiones, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, que fueron las regiones que pudimos catastrar, ¿no es cierto? Y identificamos cada uno de estas categorías en este momento. Entonces, por ejemplo, uno puede ver que en la región metropolitana había una presencia de, sobre todo, temas de defensa de barrio, ¿verdad? Los dos puntitos azules, pero también había hacia el sur acá de memoria y derechos humanos. En la región de Valparaíso hay una presencia, así como cuantitativamente superior, pero hay 2 casos de defensa de entornos naturales y uno sobre movilización social y política. Y en el Biobío lo que más catalogramos fue movilización social y política en este momento, ¿ya? Entonces, eso es un poco cómo fuimos ordenando estos 73 casos, y así les voy a mostrar como por momento. Entonces, 96, 2002, después está, ustedes ven el cambio acá, ¿verdad? Está el 2003, 2009, si se fijan, en la región metropolitana aumenta, ¿verdad? Ya había presencia de conflicto en torno a la defensa de barrios urbanos, pero hay más prevalencia, ¿sí? Y también de memoria y derechos humanos, ¿sí? Entonces, una de las tesis que nosotros estamos elaborando durante este proyecto, se las adelantamos un poco como para promover también la discusión, es cómo ha habido como una densidad, ¿verdad?, creciente respecto de la acción colectiva vinculada a la defensa de barrios urbanos, y cómo ello fue desplazándose de alguna forma hacia centros cívicos y sobre todo en términos a monumentos e hitos, ¿sí? Con el acervo que quizás ya existía, ¿verdad?, de
de repertorios de acción colectiva y otros repertorios, por supuesto, que fueron más propios del momento del estallido, pero vemos un interesante desplazamiento desde barrios, ¿verdad? Mucho de lo que decía, por ejemplo, las zonas típicas, ¿verdad? O defensa de barrios que están en conflictos con el mercado inmobiliario, etcétera. Aumenta aquello, ¿verdad? Se vuelve más habitual, ¿verdad? Hay más densidad en los repertorios y los actores, pero en el último periodo vemos que también hay un cierto desplazamiento hacia centros cívicos, ¿verdad? También es un barrio, pero es cierto tipo de barrio, ¿no es cierto? Un lugar que congrega un interés de carácter más nacional, si ustedes quieren, entre comillas también, y en torno a monumentos. Entonces, por ejemplo, vemos eso en el segundo periodo del 2003 al 2009, en Santiago bien evidente, ¿verdad? Y como que hubo ahí una explosión importante. En el Biobío sigue habiendo una concentración de movilización social y política, y arriba en Valparaíso hay una cierta diversificación, sigue un conflicto de defensa de entornos naturales, pero también hay movilización social y política y defensa de barrios urbanos, ¿ya? Ahí, si quieren saber más de los casos, no sabemos todos los casos de memoria, Cristian se sabe hartos, ¿ah? En todo caso. Pero tenemos el informe que lo vamos a poner a disposición, porque ahí están todos los casos, de qué se trata cada uno, ¿ya? El tercer momento, si ven acá, es bien interesante, es 2010-2018, ¿verdad? Justo antes del estallido, pero donde uno ya reconoce que hay una alta densidad de acción colectiva en torno a estos temas, ¿sí? Y si usted, estamos exagerando un poco el dato, pero si ustedes ven, se va concentrando, se va acercando al centro, ¿ya? Al centro, digamos, al centro de la ciudad. Entonces, hay una cosa, como hay un proceso en el cual uno vio una emergencia en torno a ciertos, aquí me estoy acordando de clases cuando estudié de doctorado y magíster de que hemos hablado, el pericentro, ¿no es cierto? Como unas pericentrales y que se va llevando hacia como unas más centrales, la defensa de barrios urbanos. Entonces ustedes ven ahí como una concentración y aparece muy fuerte también memoria y derechos humanos, ¿sí? Mucha más prevalencia en la región metropolitana, y ya no solo en las comunas, digamos, más hacia la periferia, sino que también comunas centrales y pericentrales. Y ahí, por supuesto, también tenemos los casos en la región de Valparaíso y la región de Biobío. Y el cuarto momento es el momento del estallido social. Ya que ahí nos queda un poquito más, no está tan parecido, porque quisimos también registrar este de defensa de entornos naturales, ¿sí? Y ahí también vemos que hay mucho más de tema de derechos humanos, memoria, ¿verdad? Más político, en el sentido más literal, ¿verdad? Movilización social y política, pero también una cierta prevalencia de defensa de barrios urbanos. Y les quiero mostrar solamente la gráfica, que debe ser la misma, yo creo, pero ahora qué hago cuando... Cuando venga la presentación. Hay que arrastrar y arrastrar la CD. No. Me da miedo cuando sí. No, quiero ver la carpeta. ¿Puedo ver la carpeta mía? Ah, la carpeta no. No sé dónde está. La carpeta, el visor. Ahí, claro, súper. Entonces, voy a ir una vez más para atrás. Y estallido social. Y aquí hay uno de caracterización específicamente del estallido social, ¿ya? Este es más específico del estallido social, no con las categorías que teníamos las gruesas, ¿ya? Las 4 gruesas, sino del estallido social. No sé si quieres comentar un poco más en detalle esto. Ahí están, digamos, todo el conjunto de intervenciones de monumentos y cada uno de los monumentos. No sé si quieres que dejo ahí. Sí, ahí como lo linkeamos. Hacemos No doble me clic. digas la histórica, pero si quieres contar algunos de los casos. O si... Es que después abordemos eso. Ya. O sea, hicimos una profundización en 7 casos, que son 7, podríamos decir, resignificaciones emblemáticas de 7 regiones, de 7 ciudades que son capital de región. Claro. Y ahí también invitación, tuvimos tesistas, como decía Cristian, ¿verdad? Que se hicieron el doble clic en algunos de sus casos
y nos interesa seguir invitando a estudiantes de magíster y doctorado para que usen esta información que está disponible. Yo creo que lo que creemos es que se puede complementar esta información con una aproximación más etnográfica, ¿sí? Que fue un poco lo que hizo Camila, por ejemplo, en La Serena. Combinó estos datos con una mirada más etnográfica y fue a entrevistar actualmente a actores. Entonces, da como para mucha diversidad de metodologías, ¿ya? Pero ahí solamente para mostrarles eso, y me voy a arriesgar a mostrar, a ver, quiero mostrar, bueno, no me atrevo. Nosotros también hicimos caracterización por actores, ¿ya? No sé cómo se hace esto. Sí, me vale. Ahí está el visor. A ver, si me resulta por actores. Ahí está el visor, y ahí está ahí está lo que se ve. Disculpen que sea así tan poco tecnológica. Ya está. Entonces lo que les quería mostrar, ahí están los momentos y están los actores acá. ¿Ya? Entonces también hay una categoría que dice conflictos que perduran, ¿ya? También nos interesaba ver esa temporalidad de los conflictos, cuáles se mantienen, cuáles se superponen. Ahí hay todo un ámbito de investigación que queremos desarrollar, muy en diálogo con lo que les comentaba Cristian al comienzo, porque este proyecto lo financió el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social. Entonces nosotros creemos que este es un área clave para entender cómo se ha ido poblando una demanda de sentido que se asienta en los espacios urbanos, y que por supuesto adquiere mayor visibilidad a propósito del estallido social, pero que ya venía gestándose previamente. Entonces hay una serie de articulaciones entre actores, repertorios, ¿verdad? Sentidos que se están poniendo en discusión, que se están construyendo. Entonces era muy importante entender estas temporalidades, ¿sí? Para justamente entender en qué sentido también se van reforzando ciertos movimientos, bueno, uno puede decir incluso movimientos sociales, ¿verdad?, en torno al patrimonio, pero también otro tipo de demanda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo retrata muy bien a propósito de las intervenciones en torno a los movimientos, los monumentos, perdón, en el periodo del estallido social, donde ya entra la capa del tema indígena, ¿verdad?, el tema feminista. Entonces vemos que esas temporalidades también van articulándose. Y solo para cerrar, lo que nosotros, como les decíamos, vimos una caracterización de actores, ¿va? Ahí, actores, y mapeamos actores, bueno, están actores por momento, ¿verdad? Tipos de actores por lugar, tipos de actores por conflicto. Entonces, solo para contarles que están los actores de la sociedad civil vinculados a distintos tipos de categorías de conflicto en determinados momentos, ¿verdad? Y ahí, bueno, fuimos incorporando actores, como decía, sociedad civil, actores estatales, ¿verdad? Y, por supuesto, los actores privados, ¿ya? Entonces, solo para ir contándoles ahí un poco, es bien interesante cómo se vinculan con cierto tipo de conflictos. Si fijan ahí, por ejemplo, está lo de los entornos medioambientales, la movilización social y política, y la defensa de barrio, ¿ya? Los actores privados. El Estado tiene otro tipo de, el Estado tiene otro tipo de densidad de actores, mucho más diversa. ¿Sí? Ya, eso es lo que puedo decir yo del visor, y vamos a hacer una discusión más mayor. Entonces, la idea es que vamos a hacer doble clic como en este último periodo. ¿Ahí? ¿Ahí o no el periodo? No. No. Tengo que avanzar ahí. Espérate que tengo que seleccionar el PowerPoint. Ahí sí. Sí. Entonces, claro, se da esta dinámica como de cambio de lógica, ¿no? De la defensa de barrios, zonas típicas, empiezan a emerger también todas estas nuevas temáticas, patrimonio natural, derechos humanos, ¿entendés? Y en el último periodo nosotros queremos detenernos a analizar qué es lo que sucede como disputa patrimonial en el contexto del periodo 2019-2021, y fundamentalmente octubre, noviembre, diciembre, podríamos decir, del 2019. A pesar de que un periodo corto es altamente significativo en producción de significado. Entonces, de estas dos miradas, desde el urbanismo como una mirada que da cuenta de los contextos también, ¿no es cierto?, donde se da este malestar
con estas producciones culturales de patrimonio autorizado, es que vemos cómo se conjuga esta relación en un conjunto de 7 ciudades. Y también tratando de hacer una descripción más nítida de qué operaciones físicas y simbólicas se desarrollan tanto en los monumentos como en el espacio público también. Hay una resignificación, incluso una producción de un nuevo espacio público. Entonces, viendo más allá de la visión, no da tiempo de abordar la visión institucional o uniforme en el sector de vandalización, nosotros elegimos 7 casos. Bueno, el primero, obviamente, o está ahí primero, pero quizás nos nubla, porque nos lleva como a un espejo, mirar, ¿no es cierto?, siempre la realidad como en Santiago. Es todo lo acontecido con el monumento baqueano, ¿no es cierto?, en términos tanto de resignificación del espacio público, y de construcción de un nuevo espacio público. O sea, se reunifica ahí el espacio, como plantea Márquez, el espacio de Plaza Italia y deviene en Plaza Dignidad. Se genera también una apropiación, podríamos decir, de un espacio público contrahegemónico que es apropiado por diferentes comunidades y grupos, ¿no es cierto? Tenemos la apropiación feminista, ¿no es cierto?, de Plaza Dignidad. Tenemos una apropiación incluso disidente, casi kinky, así como fetichista, donde se disfraza a Baqueano. De eso ha quedado mucha memoria visual y audiovisual, ¿no es cierto? También se produce una intervención de este espacio público, no solamente en términos materiales, ¿no es cierto? Todas las intervenciones de arte, de Delight, ¿no es cierto?, que generan como contenidos sobre contenidos materiales, pero contenidos provisorios. Entonces hay una resignificación y apropiación de lo que entendíamos como desde el patrimonio autorizado como el espacio público, como una materia, ¿no es cierto? Y se construye este espacio simbólico que es un significante flotante para diferentes comunidades, ¿no es cierto? Para la dinámica feminista, por ejemplo, el 8M 2020, ¿no es cierto?, histórica, que es como la culminación del uso del espacio público, ¿no es cierto?, pero durante el mismo periodo más fuerte el estallido, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, quitamos una diapositiva porque si no nos íbamos a quedar pegados acá en Santiago. Bueno, pero lo interesante es ver cómo también esta dinámica se desarrolla en diferentes ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Arica, del derribo del el monumento de Cristóbal Colón, y eso nos conecta con una dinámica global. O sea, se ve una mirada de colonial, ¿no es cierto?, de derribos que no solamente han acontecido en ciudad chilena, ¿no es cierto?, respecto a la plaza, respecto al monumento Colón, pero también se articula con una construcción o producción simbólica que es el contexto donde se produce ese derribo, que es la velatón, ¿no es cierto?, que es un acto de resistencia ante la notable violación de derechos humanos que acontece, ¿no es cierto?, en algunas de las ciudades, y se conmemora ahí a los muertos y las víctimas de la violencia policial durante el estallido. Entonces hay una conexión, ¿no es cierto?, con dinámicas globales y locales también específicas del estallido y propias también de una ciudad, ¿no es cierto?, como Arica, que también se abre, ¿no es cierto?, a una relación con la interculturalidad. El caso de Antofagasta, hay una resignificación no de la Plaza Colón, la plaza donde está instalado como centro cívico Antofagasta, sino que la plaza del mercado, la Plaza Sotomayor, que es un héroe militar, ¿no es cierto?, en el contexto de la Guerra del Pacífico, y es reapropiada y es resignificada como Plaza de la Revolución. Ahí se remueve la placa que da nombre a la plaza y también hay una articulación con esta memoria de violación de derechos humanos reciente en nuestro país, que es el disparo a los ojos a los jóvenes y mujeres, hombres jóvenes que participaron del estallido. En caso de La Serena, bueno, y ahí es donde tuvimos el privilegio de dirigir una tesis de Macarena Sepúlveda, se da una serie de prácticas de resignificación que no solamente implican el derribo físico de la estatua de Francisco Aguirre, que es por la historia oficial reconocido como el fundador de La Serena, ¿no es cierto?, un gobernador, sino que la construcción de una arquitectura provisoria, que es el monumento ciudadano de Milanca, que se articula a la resignificación de una figura mítica de Guita, y que también es levantado por un conjunto de movimientos ambientales también, como una visibilización de las disputas que se dan en la región de La Serena. Recordemos el caso de Pasculama, recordemos una serie de dinámicas medioambientales que también explican esa producción simbólica, junto con también una creación, una incisión en las estatuas por parte de colectivos feministas. Las estatuas del Museo de Aire Libre de La Serena, que
a los cuales se interviene con una serie de ornamentos, los pañuelos, ¿no es cierto? Pero también como una escritura y también hay como una derruir esos monumentos. Entonces, eso está en la tesis, se la recomiendo, entiendo que está online, Magdalena Sepúlveda, respecto a la disputa y derribo monumentos en La Serena. El caso de Concepción, ¿no es cierto? En contexto del aniversario de Camilo Catrillanca, de derribo de la estatua de Pedro Valdivia, pero también esta performatividad, ¿no es cierto?, que se genera al llevar parte de la estatua, ¿no es cierto?, y colocar la cabeza, ¿no es cierto?, bajo los pies de la estatua de Lautaro, en la Plaza de Independencia. Recordemos, ahí también es el Centro Cívico de Concepción. Recuerden, ahí está, si no, la gobernación provincial, porque la intendencia está en el otro sector, pero es un espacio también relevante dentro de Concepción. Nuevamente voy a apretar acá. El caso de la Araucanía, bueno, que da para una presentación o una serie de seminarios, ¿no es cierto? Que cómo emergen lo que se entiende desde el patrimonio autorizado como vandalización, como intervenciones violentas de monumentos, pero que tienen un alto significado simbólico. No solamente se decapita a Pedro Valdivia, sino que también a Diego Portales, y ahí se articula también, se hace un ejercicio similar al de Concepción, y se articula a la demanda en ese momento, de una nueva constitución o nada, ¿eh? De ese proceso constituyente. Ahora estamos en otro proceso, pero estamos hablando también de ese contexto. El caso Punta Arenas, que también esto nos entronca con Rhodes, con lo que aconteció en Sudáfrica, ¿no es cierto? El derribo del empresario José Menéndez, que es sindicado como uno de los tempranos violadores de derechos humanos de los pueblos originarios, de los Selknam, ¿no es cierto? Que es también dejado a los pies de la estatua del indio, de un indio Selknam, Patagón. Entonces, bueno, todas esas como, podríamos decir, intervenciones pueden ser releídas como a la luz de esta mirada que se interroga por la producción, ¿no es cierto?, cultural, los significados asociados a este patrimonio que resulta disonante, ¿no es cierto?, pero que va más allá de esta mirada de la vandalización. Entonces eso nos lleva como a una discusión que es la que nosotros estamos en esto, digamos, y a esa incorporamos la mirada también de la incomodidad, ¿no es cierto?, del patrimonio incómodo. Gracias, Cristian y María Luisa. Y bueno, nos unimos a los agradecimientos a todos y a todas ustedes por estar aquí. Creemos que es fundamental esta etapa también de discusión y de reflexión en torno a un proyecto que está como en curso, además, y que además quería sumar que además de que es Minicoes y que tiene una segunda etapa de Minicoes, también se adjudicó un núcleo de patrimonio del instituto, y también quería agradecer a algunos estudiantes que nos apoyaron en el levantamiento de datos, como Eleno Yarse, Macarena Sepúlveda y Pablo González. En etapas tempranas que hubo que hacer un levantamiento importante, la clásica metodología que hacemos para ver un proceso, ¿cierto?, en términos temporales, como las líneas de tiempo, donde pudimos cruzar, ¿cierto?, todo el marco institucional, nacional, internacional, el debate teórico, ¿cierto?, con los conflictos, que además, claro, como bien María Luisa lo señalaba, los categorizamos de alguna manera, pero como deductivamente después de lo levantado, pero tienen ciertas etiquetas, pero también se encuentran con distintas lógicas. Hay algunos, por ejemplo, que son conflictos generados por entornos naturales, pero que tienen una importancia significativa o una arista importante, sobre todo en regiones, del reclamo de un espacio de pueblos originarios, por ejemplo. O sea, hay un encuentro, ¿cierto?, a nivel de conflicto que también es importante de señalar. Pero bien, yo creo que, como decía Cristian, todo esto arranca, ¿cierto?, con el momento del estallido social, con esta impugnación de sentidos y significados hegemónicos asociados a los monumentos públicos, pero también nos parece importante señalar que el estallido social de alguna manera cristaliza algo que se venía dando en las últimas décadas. Y eso es importante que lo tengamos como enfatizar, ¿ya? De alguna manera remata ese desplazamiento de barrios a monumentos, pero es un proceso que en las últimas 4 décadas en Chile, con este incremento de actores y de capas, ya venía desarrollándose. Entonces eso creo que es importante de señalar. Ahora, también es de alguna manera como evidente esta idea del patrimonio como un espacio, los monumentos disonantes, difíciles, ¿cierto? Que de alguna manera Laura Jane Smith lo dice muy bien. En realidad el patrimonio es inherentemente disonante, es inherentemente difícil, ¿cierto? Entonces, esto aparece muy claramente, quizás justamente con este remate que pasa en el momento del estallido, porque esa desacralización del patrimonio, ese
ese abandono lento, ¿cierto?, de la legitimidad en la memoria oficial, venía gestándose ya desde la segunda parte del siglo XX, ¿ya? Entonces, ahí también, y un poco en esta discusión de resultados, nos planteamos las preguntas de ¿qué es el patrimonio oficial, finalmente? El concepto de patrimonio oficial, como decía Cristian al principio, de discurso autorizado, ¿se puede articular con el contexto político, cultural actualmente, incluso con esta eclosión de nuevas y distintas memorias? Entonces es una pregunta que incluso nos planteamos cuando señalábamos este desencuentro, que queda tan bien consignado acá, entre las ciudadanías con los espacios de representación y los centros cívicos. Estos desencuentros que son tan visibles nos lleva a preguntarnos, ¿existió alguna vez un encuentro? Son preguntas que no son menores, un poco para volver al tema que nos interesa, que son los estudios sobre el patrimonio, que son interdisciplinarios, que nos lleva a preguntarnos qué hacemos con ese discurso autorizado, ¿cierto? Y efectivamente hay un desfase, y lo sabemos todos, lo señaló María Luisa a propósito de la ley y la institucionalidad, hay un desfase entre este pensamiento y esta reflexión con el marco legislativo y normativo, y eso lo sabemos. Y eso genera, ¿cierto?, una dificultad que es como bien central de atender, ¿ya? Entonces, la pregunta es si el patrimonio es incómodo y difícil, ¿cierto?, como aparece muy claramente en los conflictos de memoria y derechos humanos, porque este concepto, en su genealogía, cuando uno hace una revisión teórica, se remite más o menos a mediados de los años del siglo XX en Europa, y surge el concepto de patrimonio difícil a raíz de la posguerra, ¿cierto? Y de qué hacer con los espacios vinculados, por ejemplo, a ideología fascista, ¿ya? Y esta gran pregunta que decía Cristian al inicio, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo conservamos algo que teniendo una conciencia de que no queremos aclamar, ¿cierto? De que no queremos difundir ideologías complejas, pero cómo, ¿cierto?, trabajamos esa perspectiva para generar una memoria del nunca más, para que tenga una carga educativa, etc. Entonces, este concepto creo que funciona y hoy día se está haciendo cada vez más, va tomando como otras aristas, ¿cierto?, a propósito de la complejidad de estas narrativas. Entonces, como para ir, yo creo que ya estoy en la siguiente, pero no importa, es la única, no importa, sí. Pero un poco, sí, lo comenté nomás, pero un poco tener como claridad que hay una coexistencia muy importante del espacio público con estas distintas narrativas, que nosotros pensábamos antes el patrimonio solió ser un problema del pasado, pero hoy día yo creo que una cosa que es fundamental de entender al hacer esta revisión de conflictos es que en realidad es un problema del presente también. No es solo qué hacer, qué vamos a recuperar, es un problema que atañe, ¿cierto? Tiene una centralidad muy importante con la contingencia, con la contemporaneidad. Entonces, más que quizás debemos entenderlo como un espacio de disenso, yo creo que estamos llegando a la certeza de que hay que entenderlo como un espacio de disenso. Y solo para terminar, yo creo que volver un poco a algo que, como decía hace un momento, es importante en términos de cualquier estudio sobre el patrimonio, que es de darle la importancia a la discusión conceptual, ¿cierto?, a la discusión teórica, a los marcos culturales, a los marcos interpretativos, ¿cierto?, para ver estos fenómenos. Y en ese sentido, cuando uno rastrea un poco qué significa el patrimonio, tampoco tenemos una respuesta muy clara. En los 60 y en los 80 fue un factor de identidad, incluso llegó a plantearse como un factor de desarrollo económico. En los 90 el patrimonio, y un poco en línea con todas las propuestas de García Canclini, aparece como un concepto que también adquiere un valor de uso, y se habla mucho de la turistificación, de la mercantilización de la ciudad y de los lugares, y muy vinculado a las políticas culturales. Pero hoy día, gracias también al aporte de las ciencias sociales, el patrimonio se entiende de alguna manera como una construcción social. Y ahí es que se ha acuñado este concepto de patrimonialización, que es relativamente nuevo, pero que de alguna manera se amarra muy bien a este gran problema que tenemos con el patrimonio, que es muy difícil de alguna manera de cerrar, ¿cierto? En decir, bueno, es que nosotros entendemos el patrimonio así, es en realidad un proceso, es en realidad sumamente dinámico, ¿cierto? Y es en realidad, reclama permanentemente una cierta resignificación y reinterpretación, que es un poco también lo que nos deja esta revisión de los conflictos. Yo creo que eso, y podríamos dejar ya la palabra. Muchas gracias, Macarena, María Luisa y Cristian, por la presentación. Ahora
presentado los datos, la información, el proceso del proyecto. Le damos la palabra a Andrea para los comentarios. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por esta oportunidad, por invitarme a esta discusión. Creo que es un tema muy contingente. Me parece que es súper oportuno que ustedes hayan comenzado a investigar sobre este tema aprovechando el estallido social, y me parece que ampliar el marco temporal desde los 90 es súper atingente. Y quería contarles la experiencia que yo tuve desde el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, y vinculándolo un poco con lo que ustedes nos presentaron acá, porque yo soy miembro del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, y el Colegio de Arquitectos, quizá alguno de ustedes lo conoce, es un edificio que está muy cerca de la Plaza Baquedano, y nosotros estábamos, yo en esa época era parte no, todavía no era parte de la directiva, después hubo un cambio de directiva, pero hubo, o sea, todo lo que ustedes hablaron en esta discusión, yo la podría traducir en la discusión gremial que se dio dentro del Colegio de Arquitectos y en el entorno al mismo monumento del edificio del Colegio de Arquitectos, que fue construido por Luciano Kulczewski. Nosotros justo cuando fue el estallido social, era la Bienal 2019, la Bienal de Arquitectura, que se estaba desarrollando en el barrio Franklin, y esa Bienal fue bien interesante, fue súper corta porque fue el estallido y se tuvo o sea, ya no se pudo seguir desarrollando la Bienal como estaba programada. El tema era lo común y lo corriente, y de alguna manera los arquitectos, en términos gremiales, estaban buscando cómo acercarse a lo común y lo corriente, ya dejar de alguna manera lo que Cristian hablaba del discurso autorizado en la arquitectura. Y nosotros como Comité de Patrimonio justo organizamos una actividad que no pudimos hacer porque fue el estallido social, y el tema era el Requiem por el patrimonio. Y nosotros hicimos una recopilación de justamente lo que ustedes hablaban de los conflictos inmobiliarios, de la destrucción del patrimonio en zonas urbanas específicamente, no solamente en Santiago, sino que en distintas ciudades de Chile, nosotros tratando de hacer un diagnóstico y tratar de hacer un llamado de atención de lo que estaba sucediendo, del malestar social que estaba ocurriendo en relación a la destrucción del patrimonio construido. Y justo fue el estallido social, y no pudimos hacer toda esta actividad. Después del estallido social la hicimos como corresponde, y dentro de nuestro grupo del Comité de Patrimonio surgieron distintos actores que reflejaron de alguna manera este mismo conflicto que se estaba dando en la plaza, o sea, a unos pocos metros del Colegio de Arquitectos, y el discurso patrimonial autorizado, en este caso uno lo ve como que fuera algo súper abstracto, pero habían personas específicas dentro de nuestro comité que casualmente eran hombres mayores que han tenido muchos cargos, en términos gremiales, cargos importantes. Ellos surgieron desde este estallido con un discurso patrimonial autorizado, no estando de acuerdo con todo lo que estaba ocurriendo en el estallido social, de alguna manera presionándonos a nosotros los jóvenes a que pensáramos como ellos, porque los que éramos más jóvenes en ese minuto, como que entendíamos quizás de alguna manera un poco mejor lo que estaba sucediendo, y estábamos con las antenas como muy prendidas, no aceptando que de la destrucción del patrimonio esté bien per se, sino de que estábamos viviendo un proceso histórico que era importante de analizar y no solamente condenar, porque en ese momento quienes estaban en la directiva de alguna manera representaban este discurso patrimonial autorizado, y nos forzaron a hacer una seguidilla de aclaraciones públicas, sí, condenando la sistemática destrucción del patrimonio. Y nosotros
con las personas más jóvenes, que justo en ese momento el Comité de Patrimonio era un comité muy cerrado, y justamente con todo, yo creo que también es lo que ustedes han planteado, de que el patrimonio se está entendiendo como un asunto social, cultural, en donde hay distintas voces, hay distintas miradas de lo que es el patrimonio, de qué deberíamos conservar. Empezaron a integrarse distintas personas jóvenes a este comité que era muy cerrado, y esto comenzó yo creo que un año antes del estallido social. Entonces, les comparto esta experiencia porque creo que en distintos ámbitos y en distintos actores vinculados a lo que es la protección del patrimonio, yo creo que hubo ahí no fue solamente, el estallido social no fue solamente en el espacio público, sino que también se dio un estallido, digamos, en distintos ámbitos institucionales, en distintos espacios, en donde había una discusión que se estaba dando de una manera quizá un poco letargada, pero ciertos actores dijeron, esto ya no puede seguir así. Y en ese sentido, yo creo que también el asunto del concepto de urban fallism también es muy importante para abrir la discusión, para que los discursos no sigan siendo tan estrictos en relación a las manifestaciones que tienen que ver con la intervención a los monumentos, y también darnos cuenta de que hay ciertas intervenciones en monumentos construidos que generan mucha discusión, pero hay otras que sí generan consenso. O sea, en términos de qué es lo que se está interviniendo y cómo se está interviniendo ese objeto. Y además, en el contexto del estallido social, yo creo que hubo mucha discusión porque todo era muy confuso en ese momento, entonces era muy difícil llegar a consenso. Pero ahora que ya ha pasado un tiempo, han pasado ya 2, 3 años, por ejemplo, la intervención que hubo, este graffiti que se hizo en la cúpula del Museo de Bellas Artes, yo creo que fue bien importante también en este proceso, en el sentido de que hubo mucho consenso por parte de distintos actores que tienen una voz en el patrimonio de que eso no estaba bien. Entonces, ¿por qué esto no estaba bien? Porque por una parte, el objeto que fue intervenido es un objeto que representa diversos tipos de valores a distintos actores de la sociedad. Era la cúpula, un elemento arquitectónico muy valioso del Museo de Bellas Artes, que representa no solamente en términos arquitectónicos es valioso, sino que en términos históricos, es un espacio público que es muy valorado en términos sociales y culturales, y la intervención la intervención que se dio ahí no tenía un valor artístico. Entonces ahí, uno en el estallido social, yo creo que hubo como ámbitos que estuvieron como difusos en términos de qué es patrimonio, de qué se está interviniendo, qué están diciendo ciertos actores en las distintas intervenciones, pero ahora con esta intervención yo creo que fue bien importante que de alguna manera se llegó a un consenso en términos de cuáles son los valores que nos representan a nosotros como sociedad y cuáles intervenciones no son artísticas, porque el arte también tiene el arte urbano también tiene su límite súper difuso. Entonces, yo creo que también quizá esto último que sucedió podría entrar dentro de esta discusión. Y bueno, finalmente también considero que la defensa de los entornos naturales en este registro que ustedes hicieron y su relación con el patrimonio cultural también es súper importante, porque muchas veces se entiende que el patrimonio natural es algo separado, de hecho es como típico patrimonio natural, patrimonio cultural, pero los procesos de valoración en relación a los entornos naturales son procesos culturales. Entonces,
En ese sentido, yo creo que es muy importante entender esos conflictos vinculados al patrimonio cultural. Así que muchas gracias por la invitación y yo no sabía que habían hecho esta investigación con este arco temporal mucho más amplio y me parece que es súper bonito lo que hicieron. Gracias. Gracias, Andrea. Le doy la palabra a ustedes para que quizás hagan una devolución a los comentarios de Andrea y luego recogemos comentarios de la mesa. Bueno, agradecerte, Andrea, también como que compartas esa experiencia, porque yo creo que también hay una memoria también como cada uno se posicionó en ese momento tan complejo, tan incómodo. Súper ¿No es incómodo, cierto, sí. yo recuerdo que ustedes hicieron como un conversatorio respecto a si había que volver a los monumentos. Y desde una perspectiva feminista también. Se había que monumentalizar porque se tomó el dato de cuántos monumentos, menos del 5% de las mujeres. Y me parece que este es como un momento donde uno es súper bueno recuperar como la conversación, que a la vez es disonante un poco con lo que está pasando en el país, en relación que también es un momento pendular, ¿no? Como de negación, de borramiento en algunos casos, incluso, de esta discusión. Pero es evidente que hay una confrontación, y por eso nos sirve, yo creo que esta discusión como de decir qué es lo que elegimos recordar para el futuro, ¿no es cierto? De este patrimonio, de esta producción cultural que se desarrolló en el estallido. Y a mí me parece relevante como esa clave también intergeneracional, ¿no? O sea, hay una generación que también acompañó este patrimonio autorizado, que sigue teniendo una vigencia, una potencia. O sea, nosotros lo discutíamos como equipo la vuelta al monumento de París Verde. O sea, es posible, es sostenible volver como a la monumentalidad después de todo lo que pasó, de toda esta inmensa producción cultural impugnadora que nos habla también de que el patrimonio es el espacio público y no la estatua. No, o sea, y hay una producción de espacio público que es nueva y que el espacio público es un soporte para la diversidad, que es un poco lo que colocamos en nuestra conclusión, que es patrimonio como cohesión o como disenso, como el espacio para expresar los disensos. Entonces, no sé, pues, es importante para mí establecer como ese diálogo como con la arquitectura, o una visión distinta de la arquitectura, que ha sido una disciplina que igual ha aportado a autorizar, ¿no? No en vano la ley, bueno, que todavía no se aprueba de patrimonio, ¿no? Esto es para superar una larga institucionalidad construida en torno al monumento, la ley de monumentos. Y la paradoja es que seguimos releyendo con los instrumentos de este paradigma del patrimonio autorizado, o sea, la ley de monumentos, y esta como resignificación o neomonumentalización, eventos y prácticas que tienen que ver con otros tipos de producciones culturales, que son del siglo XXI, que tienen que ver también con otros consensos, disensos y posibles consensos, no sé, posibles consensos, o por lo menos convivencia de disensos. Entonces, eso como para plantearlo, o sea, también agradecer como el estar en un espacio que está en la intersección de estos dos, de la tensión entre el patrimonio autorizado y el patrimonio contrahegemónico, como es lo contador, como es la universidad, que ha aportado mucho en la producción de significados respecto al patrimonio, pero también yo creo que es un debate que deberíamos instalarlo, a pesar de que a lo mejor afuera hay como una visión como pendular de un borramiento. Eso a mí me genera como, me moviliza mucho, me da mucho sentido conversarlo. Entonces, eso, pues agradecer que tú nos acompañes en esta conversación. Gracias, Cristian. Maca, ¿quieres agregar algo? Sí, me sumo también a lo que dice Cristian. Yo creo que es súper interesante lo que tú dices, Andrea, esto de contar tu experiencia a raíz de este proyecto, en términos de que, en el fondo, tenemos por una parte el fenómeno y el debate público, y por otra, como esa traducción que tú haces, o la otra versión que es la más gremial, la más institucional. Me parece que es súper importante. Bueno, yo creo que además está decirlo, pero creo que le da una mirada como bien renovada o interesante, ¿cierto?, de atender por parte de lo que estamos haciendo. Pero otra cosa que quería comentar en relación a esto, los disensos y los consensos, yo estoy de acuerdo que efectivamente hay ciertos consensos, y fíjate que lo que pensaba cuando tú hablabas era en este parámetro o en esta categoría que tienen muchos países anglosajones
para proteger monumentos, que son los listed buildings. O sea, una lista que no se toca. Y con la otra, y con los otros monumentos discutimos todo, pero hay una lista que está, digamos, consensuada, por eso que pensaba un poco en eso, por ciertos expertos, y es porque es la única pieza maestra de esto, o porque es la única pieza maestra del otro, y esa lista obviamente puede cambiar, pero se necesita un debate más amplio y más involucrado. Entonces, como que pensaba un poco en eso a raíz también de en lo que estamos, que quizás las respuestas para esto no es una, quizás son alternativas más flexibles también en relación, ¿cierto?, a los distintos objetos posibles de ser patrimonializados o valorizados. Sí, yo quería agregar también que en el marco del, digamos, del el contexto más amplio del proyecto, sobre la conflictividad, ¿no es cierto? Es súper interesante este caso de la disputa del patrimonio como un devenir o un tránsito, un cambio en la visión de los expertos, en la posición de los expertos como actores. Porque en ciertas áreas de conflicto urbanos sobre todo, pasan de ser actores súper protagónicos a actores no tan protagónicos porque adquiere la ciudadanía un rol mucho más activo. Pero en este otro espacio, ¿no es cierto?, de la vandalización, urban policing, intervención, etcétera, podrían o no tener de nuevo un rol como en cuanto a expertos. Y creo que eso es como un paralelo muy interesante lo que estamos viviendo en términos más amplios de la conflictividad social en Chile y el rol de distintos actores y voces autorizadas. Porque, o sea, sin ir más lejos, ayer el acuerdo definió 24 expertos, ¿no es cierto? ¿Y qué son los expertos sino gente que van a decir qué es legítimo y qué no es legítimo? Por un cierto conocimiento, ¿no es cierto? Todos sabemos que no son gente que vive en una burbuja, que son personas de carne y hueso, que tienen visiones políticas, tienen clase social, tienen género, tienen raza, esperemos tener esa diversidad y no sea un grupo de hombres blancos mayores, ¿no es cierto? Pero en el fondo también habla mucho de cómo se gestiona el conflicto y el rol de esta expertise o estos actores que finalmente pueden decir cuáles son los límites de lo legítimo y lo ilegítimo. Y yo creo que para el tema del patrimonio, así como en otros temas, ojalá, pero en este caso de las disputas del patrimonio, creo que es clave lo que tú estás diciendo, Andrea, que hay fragmentación, hay fractura al interior del experto-experta. Sí. Eso es vital para conducir el conflicto, vital, porque en el fondo si se tensionase así como dices tú, vamos a poner la voz autorizada y el resto se pliega, no hay forma de conducir estas otras sensibilidades, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es súper interesante la clave como más etnográfica que tú pones como respecto de este evento, porque yo creo que en parte es también un poco como lo que dice Macarena, cómo le damos más dinamismo, ¿no es cierto?, a estas visiones, entendiendo que del otro lado hay diversidad de puntos de vista, no es hegemónico, ¿no? Muchas gracias, María Luisa, Macarena y Cristian. Ahora vamos a recoger 3 personas del público para que hagan las preguntas y luego hacemos la devolución para ser eficiente. ¿Me pueden decir los nombres para dejarlo? Pablo, ¿tu nombre es? ¿Vania? Pablo, Vania y Vicente. Ya, Pablo. Sí, estoy de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, no, en su calidad de varias décadas, se ha venido descubriendo todo lo que es el monumento soviético. ¿Para qué sirve entrar? Que no solamente son los monumentos que recuerdan la era soviética, sino que también todos los filos rusos, que han llegado incluso a los dramaturgos, escritores, quieren borrar toda la memoria rusa de Ucrania, por el contexto del conflicto que todo el mundo conoce. Sin embargo, recogiendo el ejemplo que planteaba Cristian, la semana pasada se inaugura el monumento a Elwin y las personas que llegaron al poder criticando los 30 años claudican frente a la medida de lo posible. O sea, ¿por qué planteo este ejemplo? Porque creo que la resignificación de los monumentos no necesariamente tiene que ver con la destrucción del monumento. Mi pregunta tiene que ver con un aspecto metodológico de la investigación que ustedes plantean. Tiene que ver con de qué manera o por qué apostaron por explicar la coyuntura de la destrucción de los monumentos en el contexto del estallido social, apostando por una explicación procesual.
que va desde la década de los 90 hasta la segunda década del nuevo milenio. ¿De qué manera esta lectura procesual da luces frente a lo que pasó en este proceso de destrucción de monumentos en la pintura del estallido social? Si es que le da luces o realmente lo que sucedió en el estallido es otra cosa, diferente a lo que se venía contando. Más allá de lo que planteaba Macarena de entender el estallido como la cristalización de un proceso, si es que realmente eso da una explicación o tendríamos que entenderlo como un fenómeno de una naturaleza diferente. Porque a mí lo que me hace ruido respecto a los otros ejemplos que ustedes plantean, por ejemplo, de protección de la naturaleza o de zonas físicas, es lo performático. Lo performático es muy especial y muy particular en lo que sucede en el contexto del estallido. Lo performático no solamente como mirada de cuenta cultural, porque lo que está pasando en la Europa del Este con la memoria del periodo soviético, exacerbado en el conflicto actual, es una acción autorizada, como dice Christian, del patrimonio autorizado. O sea, hay una destrucción autorizada del patrimonio versus fenómenos que son de resignificación sin necesidad de destruir, sino simplemente de plantearle a la sociedad un discurso oficial nuevo, renovado o con una relectura. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Vale. Hola a todas. Voy a hablar un poquito más fuerte que acá se escucha. ¿Ahí mejor? Sí. Hola a todos, a todas de nuevo. Muchas gracias por la presentación, estuvo súper interesante y yo voy a mover un poquito del momento actual. Tengo como 3 preguntas que tienen que ver más, o quizás 2 preguntas en comentarios, con el eje temporal, con la idea del contexto en el que se está estudiando, con esta línea de tiempo que hace, y con los actores, porque me parece súper clave. Sobre todo pensando en el tema de la continuidad, de la resignificación. Entonces, lo primero, en relación al contexto, es que ustedes parten señalando, y me llamó mucho la atención en los mapas que mostraba María Luisa, los conflictos asociados a los barrios patrimoniales y su defensa, hasta el 2009, siendo que el 2010 viene el terremoto que genera una gran presión en los barrios patrimoniales por su destrucción y por la especulación inmobiliaria que sucede. Entonces, primero me llama la atención que el corte sea previo y no incluyendo el terremoto y lo que eso genera. Y lo voy a vincular a las prácticas y a los actores también, porque me parece súper potente que en ese contexto, que es distinto al contexto de ahora, pero que probablemente sea un contexto que tengamos de nuevo porque somos un país de terremotos y de desastres de todo ámbito, digamos. Que en ese momento muchas de las actrices y actores que estaban vinculados a los procesos de defensa del patrimonio por terremoto hicieron prácticas de compartir sus saberes y sus gestiones para preservar. Entonces recuerdo que se hicieron congresos sobre cómo defender los barrios en distintas regiones, disfrutarse de eso. Entonces me parece que hay un saber hacer y que también se replica en los movimientos de protección del patrimonio ambiental. También hay una práctica, vamos a ver, que se hayan como parques, todo un proceso que hacen a todos los actores que van difundiendo estas prácticas y van como construyendo como de alguna manera, obviamente no son los actores legítimos para el Estado, ¿no? Pero de alguna manera sí para los movimientos, separando un poco esta idea de actor-movimiento, ¿no? Parecía, la pregunta era, bueno, primero el tema del acto temporal, y segundo, de qué manera el proyecto se vincula con estas prácticas de saberes que vienen desde abajo, que son contrahegemónicas, que están ahí en el, digamos, la atención misma, pero que también replican cierto, de alguna manera, cierto interés común. Creo que ya con eso es suficiente. Muchas gracias, Vania. Vicente. Primero que todo, felicitarlas por el gran trabajo que hicieron, sobre todo con los mapas que hicieron desde el 1990 hasta ahora. Me parece un trabajo extraordinario lo que hicieron, así que quería felicitarles por aquello, sobre todo por la cantidad de datos e información que uno puede recopilar de ahí. Tengo 3 preguntitas, pero no son comentarios, son preguntas. Primero,
hablaban que a nivel local existía como este malestar por la representación política o por la cuestión subjetiva, pero no existe también una oportunidad para ustedes en su estudio de trabajar un malestar que tenga que ver con el desarrollo urbano de estas explicaciones. Lo digo, por ejemplo, en la categoría de la defensa de barrios urbanos, tanto en la financiarización como en la especulación de la vivienda, o también la expresión misma en el espacio, y en esto me imagino trabajos como Erin Swingeroo, o también en algunos capítulos del libro Hilos Pensados de Katia Arau, u otros capítulos, pero creo que hay una oportunidad muy buena para reflexionar sobre aquello. Segundo, ¿no tienen como una idea posterior de que este trabajo puede tener una aproximación internacional con el malestar generalizado que hay en Latinoamérica? Por ejemplo, me imagino en los casos de Colombia o en el caso de México. Hace poco estuve en Ciudad de México y me llamaba la atención, por ejemplo, en el Ángel de la Independencia, bueno, que también lo pintaron, me parece que de rosa, pero está cercado y hay expresiones políticas, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, o había otro monumento de que derribaron ese monumento y pusieron una representación del movimiento feminista. Entonces, creo que puede haber una aproximación, una comparación internacional. Y el tercero, respecto a la conceptualización mismo de patrimonio y de resignificación, me llamó la atención que no pusieron el caso, por ejemplo, de Belay, de esta intervención urbana de Belay. Lo digo porque puede ser que la torre telefónica pueda ser considerada patrimonio o no, pero la resignificación temporal que se hizo a esa torre, ya que no quedó permanentemente, pero se hacía en las noches, temporalmente, proyectando, y generó un impacto político y social tremendo. O sea, todos compartían la imagen, de los mensajes, etcétera. Entonces, no sé si eso desafía o aporta la conceptualización misma del trabajo. Eso. Sí. Ya. Hay bastante. Hay bastante, así que les doy la palabra. No sé quién quiere partir. Partimos por orden, ¿cierto? Por Pablo. ¿Sí? Los comentarios. Yo puedo decir algo y si quieren complementar en relación a lo que dice Pablo. Yo creo que voy a cubrir una parte, pero quizás se nos fue señalar cómo identificamos los conflictos. Pensé que lo iban a preguntar porque no lo dijimos en realidad. Y lo que hicimos fue buscar en la página del Consejo de Monumentos Nacionales todas las discusiones, ¿ya? Ahí están los decretos, hay algunas actas de sesiones, pero también complementamos los conflictos con prensa, con actores clave, con páginas de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, le hicimos un seguimiento a toda la trayectoria de la organización de barrios patrimoniales, de qué era. Entonces, ahí en el fondo, con eso complementamos también como el estándar de, o sea, como el conjunto de conflictos. Y una vez levantado eso, empezamos como a agrupar, esto también tiene algo con lo temporal, pero empezamos a agrupar un poco en ciertos momentos que cruzamos con la línea de tiempo. Quizás después le contestamos a Vania lo del terremoto y también lo de los saberes, pero fue interesante ver que en el último periodo hay una concentración de conflictos por monumentos que al principio no existen. Y eso aparecía nítidamente más cercano al momento del estallido. Así como, por ejemplo, a inicios de los 2000 surgen más conflictos ambientales, de fines de los 90 y principios de los 2000. Entonces, este como mapeo cruzado con temporalidades nos permite, tomando el tema que tú preguntas del proceso, ver cómo se va desarrollando de alguna manera este proceso y los giros que hay en los distintos momentos. Yo creo que eso es como un punto que puede ser importante para esa respuesta. No sé, Cristian o María Luisa, si quieren complementar un poco lo que señala Pablo. O sea, recordar que fue como bien también intuitivo. Primero hicimos como el estado del arte de la discusión del patrimonio, tanto en bibliografía nacional como nacional. Primero nos fijamos como este horizonte 2003-2020, pensando como en la emergencia del patrimonio a través de la operación del patrimonio de la humanidad Albert Price. Pero producto de nuestro trabajo de revisión de fuentes secundarias, expandimos eso a 1996, León 13, población de este año de independencia. Sería como los primeros como datos que inauguran como una puesta en valor del patrimonio dentro de conflictos urbanos. Entonces, una vez que tuvimos como sistematizado, y está sistematizado por etapas, por lo cual el 2010 es una etapa súper importante, da cuenta del 2010-2018, y además lo territorializamos, dijimos como un zoom, por eso ustedes ven en el mapa un zoom en región metropolitana, en Concepción y en Valparaíso. Entonces, una vez que tuvimos como esta visión como panorámica,
nos interesó meternos a hacer doble equipo, porque estaba todo, o sea, también había como una mirada también nuestra, como meternos, el proyecto ya se llamaba Patrimonio en Disputa, ¿no? Y nos metimos más como en esta etapa del conflicto. Pero inicialmente el proyecto es Patrimonio como campo en disputa, actores, discurso y práctica en Chile, y planteamos la tensión entre la visión del patrimonio del Estado, ¿no es cierto? La del mercado, la mercantilización, y ahí está la promoción inmobiliaria, los conflictos de desarrollo urbano, y las ciudadanías. Como existía un movimiento nacional, Asociación Nacional de Barrios, pero también existían movimientos regionales. Por ejemplo, lo que acontece con el contexto post-terremoto en la región del Biobío, con, bueno, Lota ya venía instalado desde el Estado por el programa de Mejoramiento Barrio, pero efectivamente hay una movilización de ciertas identidades territoriales que es específica. Entonces, teniendo como esta mirada, y ahí está como como los informes de trabajo, esta revisión, este fichaje, nosotros dijimos, vamos a abordar esto, y ahí retomamos dentro de nuestro marco teórico este concepto del urban policing. Sí. Y ahí nos pareció que era interesante, que nos actualizaba en términos de las discusiones que se venían del patrimonio, y yo creo que fue una decisión teórica, pero también intuitiva nuestra, ¿no es cierto?, de decir, vamos a avanzar por acá. Y efectivamente hay un material muy rico que está levantado, de lo cual el visor territorial es una súper buena forma de mostrarlo de forma panorámica, pero que efectivamente es sujeto de elaboración, en términos de su contexto, en términos de retomar los aprendizajes. Por ejemplo, tenemos sistematizado los encuentros de la Asociación Nacional de Barrios, que lleva para casi el 10º, ¿no es cierto? Cada uno de esos encuentros plantea un leitmotiv y va avanzando de la reivindicación, la sistematización de la experiencia y saberes a una propuesta de ley del patrimonio, y entronca con el derecho a la ciudad cuando emerge la demanda por una constituyente. O sea, ellos participaron fuertemente con una mirada del derecho al patrimonio dentro del derecho a la ciudad. Entonces, hay una genealogía de cómo esa discusión va avanzando desde la ciudadanía, versus cómo el Estado también va de alguna forma desarrollando una mirada respecto al patrimonio, que también está en el Ministerio de la Cultura, Artes y Patrimonio, ¿no es cierto? Está el encuentro de la Daniela Marsal, 2013, hay una serie como también de documentos que también dan cuenta como de esta genealogía por cada uno de estos actores. Pero efectivamente en el segundo momento nosotros dijimos, vamos, nos interesa entrar en esta disputa, en esta discusión respecto a los conflictos, el patrimonio como conflicto en el contexto de estallido social. Eso diría respecto a lo de Pablo, pero por el Lula después complementar. No, yo quería, me parece interesante esto, destrucción versus intervención, o versus, no sé, punto con. Pero yo creo que como para entender un poco como la genealogía del concepto que nosotros estamos manejando, es un concepto de conflicto como un proceso de interacción contenciosa entre actores e instituciones. Y el estallido social ya era eso. Evidentemente, y recogemos esto, recogemos lo de la biblioteca o de Light, uno podría ampliar un poco más las categorías, pero las que nosotros estamos recogiendo acá cristalizan esa acción contenciosa, ¿no es cierto? Esa interacción, proceso de interacción contenciosa entre actores e instituciones. Contencioso, ahí los politólogos pueden decir, ¿no es cierto?, es una gradiente de estrategia, repertorio, pero detrás de ello hay la búsqueda de la satisfacción de ciertos intereses, ¿no es cierto?, y la movilización de un malestar colectivo. Y ese malestar colectivo se deviene en el espacio, en el espacio público. Entonces, yo diría que conceptualmente nosotros estábamos situados ahí. Ahora, evidentemente, y esa es la gracia del tema, ¿verdad? Estamos en disputa de carácter muy, o sea, políticas, pero muy del sentido, ¿no? Del significado último. Por lo tanto, la acción contenciosa también se ve, digamos, reconceptualizado, desafiada por ese tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Porque no es solamente un cortacalle o qué sé yo, no sé, como las típicas de los movimientos sociales, sino que tiene otras características. Pero yo diría que ahí hay como una genealogía un poco de nuestra noción de conflicto y disputa. Y por lo mismo, por qué estamos mapeando lo que estamos mapeando, y el desafío de estar ya en un contexto de altísima interacción contenciosa entre actores, instituciones, visiones, etcétera, en donde todo este tipo de intervenciones devienen conflictivas, ¿no es cierto? Y a lo mejor nosotros en algún momento podríamos ampliar un poco estas otras que no son de carácter como muy, entre comillas, como de derribamiento, intervención, destrucción, a otras que son como más tenemos de resignificación, pero otro tipo de resignificación.
como lo que dices tú, no sé, por la torre, no, ¿cuál era? La telefónica, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, que tiene patrimonio, para mi generación ya sí, porque uno usaba celulares de palo, pero un poco sí, yo creo que ahí hay un desafío, pero para entender también cuál es el concepto que hay detrás de disputa y de conflictos patrimoniales en nuestra investigación. Disculpe, entonces desde el punto de vista patrimonial, no fue un estallido. Claro, Sí. desde un punto de vista. Hay una, perdona, pero Sí. sí, pero nosotros hemos hablado de una intensificación y una genealogía. Pero no es algo que haya estado así como apretado y que no haya podido salir por ninguna parte. Claro. Estaba saliendo Encontró su cauce. Encontró el cauce y encontró la magnitud y la intensidad que requería, pero quizás hay un cambio en el tono, pero, una pregunta colada, pero quizás hay un cambio en el tono porque siento que en la defensa patrimonial de barrios hay una demanda por protección que es distinta a la vandalización ya más performática que se da en el estallido. Quizás ahí hay como algo simbólico súper interesante de separar, porque claro, el conflicto está, pero la protección, tú estás reclamando por integrarte al patrimonio cuando quieres proteger un barrio. Quieres decir, yo también quiero ser patrimonial y mi patrimonio no es visto. En cambio, cuando quieres vandalizar, estás dando otro mensaje. Estás diciendo, como, este patrimonio no me identifica y ya está obsoleto. Entonces, ahí, o sea, de todas maneras hay un cambio en el patrimonio urbano del giro de la defensa del barrio, no a la defensa del monumento, sino al cuestionamiento de las biografías, del arte urbano, de la ubicación del monumento, pues no es solo la biografía del personaje, es dónde está ubicado, y eso dista de ese patrimonio urbano que a principios de los 90 buscaba de alguna manera proteger el barrio por la debilidad de los instrumentos de planificación. O sea, es distinto esto. Aparece un patrimonio urbano que no se había visibilizado, ¿cierto? A través de los monumentos, que no es justamente la defensa de mi barrio, sino que es el cuestionamiento del monumento que pasa en todos los momentos críticos de la historia. O sea, en la Revolución Francesa se cuestionaban las biografías, los monumentos religiosos, en todos los estallidos, revoluciones, revueltas, ocurre. Pero lo interesante es que acá se suma también la ubicación. Entonces es patrimonio urbano, es la ciudad, la centralidad del monumento, y por eso que mostrábamos los mapas como en el tercer y cuarto periodo hay una concentración de nuevo en los centros cívicos, porque importan, no solo los barrios. Gracias. ¿Quería agregar un último comentario? Sí, no, para contestarle también de Vicente. Sí, y a Vicente y a Vania. La Vania, en parte de la contestación. Pero los terremotos. Bueno, más o menos quiero explicar el tema metodológico. Yo creo que cada capítulo de cada periodo permite reconstituir a partir de fuentes también ciudadanas, esta genealogía, de fuentes públicas, etcétera, de debate académico. Pero parece interesante, bueno, lo que plantea Vicente, ¿no es cierto? Efectivamente es una oportunidad para que nosotros desde el urbanismo también podamos procesar también una temática que quizás no la hemos observado, sistematizado de esa manera. O sea, estudios sobre el patrimonio desde abajo, de la ciudadanía existen algunas tesis, ¿no es cierto? Pero efectivamente esto permite ordenar un poco y entender la dinámica dentro de la región metropolitana, que es distinto de la dinámica de Gran Concepción, ¿no es cierto? O de un Valparaíso, donde el mismo patrimonio de la humanidad también gatilla procesos de gentrificación o una serie de procesos urbanos, y analizar también el contexto de otros territorios. Así que efectivamente ahí hay un material, y de hecho esa es la invitación, por eso armamos un núcleo de patrimonio, como para que nos acompañen en términos de tesis, en términos de debate, casos de estudio. Un segundo elemento que colocaba Vicente era el tema de también como un análisis situado, ¿no? O sea, como efectivamente, y aquí eso es lo bueno del proyecto, que me permitió como establecer metodológicamente una panorámica, un estado del arte, pero después cada una, también discutir un poco, también desde dónde uno habla esta visión del patrimonio en conflicto, entendiendo que ya hay una contraposición de nuevas producciones de significado. Y efectivamente, a lo menos a mí me hace mucho sentido como hacer una afiliación en términos latinoamericanos, en términos también de los actores que acompañaron estos procesos. O sea, los estallidos en Colombia, los jóvenes, una nueva generación también. Y eso yo me parece decisivo y determinante para entender el otro elemento que tú planteas, que es como esta relación entre arte y política, ¿no es cierto? O sea, de qué manera el patrimonio se desrigidiza, entendiéndolo como un soporte inmaterial, ¿no es cierto?,
una construcción de espacio público que pueda ser intervenida y dar luz, delight, a nuevos significados. ¿Ah? Entonces, reivindicar eso, que también es un capítulo posible, y también podría ser una excelente tesis para ustedes si quisieran acompañar. En el periodo 2019, la relación entre arte y política. Recordar lo de Delight, pero también recordar el Museo del Estallido en soporte material, en Bellavista, pero también en la página web. ¿Se acuerdan de ese recorrido que también que hay de memoria, casi como Google View, ¿no es cierto? Street View. Entonces también ahí es interesante, porque ahí hay una producción, o sea, y ligando lo que tú decías, como que existe como un cambio de lenguaje, porque hay una producción de patrimonio en esta disputa, ¿no es cierto?, con el patrimonio autorizado, pero hay una producción de nuevo patrimonio, que es el de memoria. Y a mí me interesa mucho eso, que un tema disonante es el tema de los derechos humanos. O sea, qué cosa más disonante en Chile que plantear el tema de los derechos humanos. Y en este momento histórico, es el momento donde aparece como la producción alternativa respecto a los derechos humanos. Entonces, eso me parece como relevante, como vincular que ahí hay un tema. Tú mencionaste a Ayotzinapa, tú mencionaste el tema también de los derechos de las mujeres. Me parece que ahí hay una clave que podría dar identidad a una lectura de lo que aconteció en las calles, en las plazas públicas de nuestra ciudad. Sí. Yo para terminar solamente quería mencionar que desde el estallido, bueno, surgieron un proceso político que se encauzó desde la institucionalidad, ahora con el proceso constituyente han pasado una serie de cosas, sigue esto avanzando, pero el proceso cultural también sigue avanzando, o sea, surgió un proceso que es lo que ustedes están analizando y que ese proceso no ha llevado, no ha sido encauzado todavía en términos institucionales. O sea, desde la institucionalidad todavía la institucionalidad no ha sido capaz de encauzar este proceso cultural tan importante que se ha vivido desde el estallido social. Y yo, desde mi punto de vista, yo creo que quizá se entendió de que el proceso cultural se estaba encauzando a través del proceso constituyente al mismo tiempo. Por lo menos yo lo visualicé así. Porque pensé que esto iba a avanzar. Fui de las ilusas que pensé que íbamos a tener una nueva constitución o sea, bueno, en el fondo, ¿para qué vamos a profundizar? Pero me refiero al proceso cultural, lo último que tú mencionabas, respecto a la reivindicación por ejemplo, el tema de los monumentos a las mujeres, de cuál es el rol de las mujeres en la cultura, cuál es el rol también de las disidencias, por supuesto los pueblos originarios, toda la discusión sobre la plurinacionalidad, o sea, toda esa discusión que se encauzó, se supone que se estaba encauzando por el proceso constituyente, ahora está abierta, o sea, ¿qué pasa con eso? Yo creo que también ese tema tiene que ver con lo que ustedes están investigando, o sea, cuál es el cauce institucional que debería tener estos procesos culturales que surgió desde el estallido social. De hecho, íbamos al Congreso preparados para ese debate y no se dio. No encontramos nadie en la política pública. No, porque estaban pensando en otras claves. Y además también porque se viene el próximo año los 50 años del golpe y ya hubo como una definición de bordes de cómo se va a hablar y qué se va a hablar y qué se va a evitar poner sobre discusión. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con no polarizar ni dividir. ¿Me entiende? Entonces, y ahí va a haber una clave cultural súper importante, va a haber una cuestión, por lo que se dice, van a haber personas vinculadas a la literatura, la filosofía también, ¿no? Con cierta validación, legitimidad, como para definir en el fondo cuáles van a ser esas claves en donde debiese conducirse este debate cultural, ¿no es cierto? Derechos humanos, identidades, patrimonio, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que ha estado desanclado, o sea, ha estado muy presente, pero desanclado. Y es impresionante cómo no se entiende eso como parte de lo que debiese tratar de encauzar, al menos hacerse cargo, no meterlo bajo la alfombra, porque es central. Y en relación al discurso patrimonial autorizado, este concepto de no polarizar,
es súper incómodo. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. O sea, Imagínate, cultura que te digan no polarizar. Sí, de los grises, po. ¿No? Son las culturas. sí. Entonces yo creo que esto sí, o sea, hay que seguir viendo cómo va evolucionando. No le hemos contestado la Marco. terremoto. Sí. Lo del terremoto, cerremos con lo del terremoto. Pero ¿Qué pasó con el hagamos la terremoto? última pregunta. Ya. Es que Hay más de una el pregunta. terremoto Entonces fue un cerremos con el terremoto y cerramos la conversación. Marco, No sé quién va. ya. No, el terremoto fue un hito importante, o sea, el que termina como la tercera fase, entre 2010 y 2018 en términos como de esta sistematización. Y ahora eso tiene un agenciamiento distinto. Por ejemplo, la región metropolitana, la ciudadanía se articula con la arquitectura de Chile, ¿no es cierto? Y hay también una inteligencia que opera para no derribar mucho patrimonio que estaba construido en adobe. Entonces también ahí hay como una forma de enfrentarlo. En el caso de la región del Biobío es distinto, ¿no es cierto? Hay patrimonios que directamente no se ven afectados, pero se genera como podríamos decir, el urbanismo de crisis, ¿no es cierto? Que aprovecha el que hay un terremoto para el derribo de ciertos espacios patrimoniales y para generar procesos de desarrollo de la renovación urbana. Por ejemplo, Tomé, lo que pasó con el entorno de la fábrica Villesta Tomé, y que llevó que más adelante se intentara derribar toda la fábrica Villesta Tomé. Eso tiene que ver con el contexto del terremoto. Entonces, el contexto del terremoto es habilitador como para este patrimonio, y ahí volvemos a la pregunta inicial del estudio, que era Estado, mercado, mercantilización y ciudadanía. Porque había una lectura que también había una visión instrumental del patrimonio, que yo la veo en la discusión pública un poco y aquí Emilio no está acá, pero Emilio ha sido de parte de acá y me da el lujo de plantear como que hay una mirada, ¿no? O sea, como hay que volver a los centros activos, vinculados al turismo, ¿no es cierto? Proteger nuestro patrimonio. Léanlo, entrevista de hace 2 meses. Versus la de la subsecretaria que plantea, bueno, conversemos, dialoguemos, pero no pasa mucho. O sea, no hay una narrativa que venga desde arriba, ¿no es cierto? En términos de qué vamos a hacer, en términos de este diálogo nacional para reconstruir los centros cívicos. Quizás una pista podría estar en el tema de recuperar esta idea del ágora de la plaza del proyecto de Alameda Providencia. Alguien lo planteó así. Pero estamos como en un momento de interfase. Entonces, pero yo creo que el aporte del estudio también es como hacer esa genealogía de posiciones no son posiciones, estoy mintiendo, pero posiciones, no sé, pues desde el mercado, ¿no? Las posiciones que vienen del mercado, cómo se desplegan en este periodo. Las posiciones de la ciudadanía, que son diversas, que son territoriales también. Y el Estado también, que de alguna forma cambió, o sea, el mismo hecho de el proyecto del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio estaba enlazado también con un trabajo de la ciudadanía también. Y eso se discontinuó. Entonces, eso, traté de responder, pero además agregar una guilda. Gracias, Cristian. Ya, recogemos la última ronda de preguntas, máximo 3. Así que, ¿tu nombre cuál es? Marcos, ¿querías comentar algo? Sí, lo mío es una especie de comentario que intentaré que sea pregunta, porque mientras ustedes exponían, yo me generé la siguiente figura en mi cabeza, que era la vida de una persona. O sea, en el 96 alguien puede tener 10 años y va viviendo una experiencia urbana, de utilización del espacio público. Entonces eso me permitía reflexionar sobre un elemento teórico que creo que ustedes lo dan, pero creo que hay una reflexión mayor que la idea de la memoria. Porque la memoria creo que ata, de alguna u otra forma, todas las claves, digamos, disciplinares, las claves de la apropiación del espacio, pero la memoria también presupone un problema bien peliagudo, diría yo, que se ata a la identidad. Y como se ata mucho a las identidades. Por lo tanto, yo puedo encontrar mi identidad contemporánea, digamos, en la colonia, a través de una reivindicación étnica, o la puedo encontrar, digamos, en el futuro con el barrio. Entonces, me preguntaba, en esta investigación que tiene esta mirada espacial, pero también esta tensión, digamos, entre lo físico y lo simbólico, inscribiéndome solamente en lo simbólico. ¿Hay alguna consideración sobre las memorias? Estas memorias que son colectivas, a los salvage, o que son, digamos, los lugares, a los NORAD, entonces, que permiten, pienso, y por eso yo quiero cerrar con lo primero que dije, ¿no? Esta figura que yo me recreé, de una ciudadana o un ciudadano de 10 años, que hoy ya tiene 30 y que puedo ser yo, que vivió todo este proceso
y que va atado de muchas memorias, convive la memoria del golpe, pero también convive la de la Unidad Popular, digamos, una posibilidad de futuro, una posibilidad bloqueada, una resistencia poblacional, luego después memoria, digamos, donde uno va creando narrativa y eso está dando una memoria. Eso sí. Entonces, eso quería preguntar si hay alguna consideración sobre la idea de las memorias. Gracias. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera devolver un comentario? Es la última oportunidad. Vania. De lo que comentaba, justamente sobre la memoria y sobre, vuelvo al tema de la retórica, que es como el paradigma, desde mi posición, todo como el concepto, ¿no? La disputa del significado de los monumentos, de los impactos, de lo que construimos como patrimonio, tiene que ver con quiénes son las voces que se posicionan como válidas y legítimas, cómo están estas voces, digamos, subalternas pidiendo, disputando, porque efectivamente hay una disputa por este reconocimiento de la voz legítima. Estaba pensando en los sitios de memoria, no en particular en la memoria que tenemos como estudiantes, sino en los sitios de memoria que lo que estaba comentando previamente. Que tiene un caso muy particular, que me parece también muy interesante que estén estos distintos patrimonios y que hay un impacto para la memoria y los derechos humanos aparte, ¿no? Obviamente en el contexto actual, digamos, estallido, pero también hace toda esta lectura hacia atrás. Pensaba en particular en la discoteca o la institución de afectivo, porque cuando uno conversa con las activistas del sitio, no le interesa, y ahí me parece que esto me entendió por el comentario que acabé de mencionar. Obviamente quiero proteger el sitio, pero mi forma de protección no tiene que ver con decir vandalismo, no. Hay otras miradas de cómo se siente esa memoria se preserva. Y ellas, francamente, al Estado, o sea, no, el Estado, no necesito que me institucionalice, no necesito ni siquiera que me reconozca. Las acciones que hacen, las acciones que hicieron en el concepto de estallido también fueron súper fuertes y removió una memoria, sobre todo para que nos referamos una memoria, ¿no?, del abuso policial sexual. Entonces, también me cuestionaba eso de los actores. Bueno, bacán, yo puedo subir esto y mapear actores, ¿no? ¿Qué tipo de actores? ¿Cuán? Creo que es una pregunta que siempre uno tiene como desde su posición como investigadora. ¿Qué estoy exponiendo cuando digo qué? ¿Quiénes son? Si me expreso correctamente, pero en el fondo, ¿cómo defino quiénes son esos actores y esos actores quieren ser definidos como tales? Pensaba en esto de los monumentos vandalizados. ¿Sé quiénes son los actores que una noche derribaron una estatua? No tengo idea. Como somos la masa. Entonces, ¿cómo en el fondo, cómo puedo colocar este relato o esa necesidad de construir una posición desde alguien que no se reconoce o no pretende reconocerse como un actor institucional, o como, ni siquiera institucional, como un actor simplemente? No sé si me expreso bien, pero... Ya. Isabel va a hacer el último comentario. Y en solo este pequeño comentario les haré comentar porque, bueno, son un montón de a partir, digamos, de la evidencia que ustedes han levantado, que yo encuentro súper valiosa. Y entonces yo siempre me he preguntado, uno que de alguna manera está ya más que nada tratando de explicarse los temas de desigualdad, si la evidencia, a partir de la evidencia que ustedes han desarrollado de todos han levantado de todos estos conflictos, en todo este arco temporal, además de comprender, porque lo interesante es como la lectura que ustedes han hecho, ¿no es cierto?, bajo, digamos, lo que se podría explicar per se, digamos, que era una cosa como muy lógica, en el fondo tratar de buscar efectivamente comprender lo que está pasando en términos procesuales bajo esos conflictos, pero también saber si ustedes ven en esa evidencia algún atisbo respecto a alguna posibilidad de transformación social, ¿ya? Y esto a propósito también de poner sobre la mesa los temas de desigualdad. Y también desde el punto de vista de una mirada que está un poco más prospectiva en el tiempo, ¿ya? A partir, porque, bueno, para de alguna manera desmentir también lo que se ha dicho, ¿no? El estallido fue una cosa coyuntural, no se va a volver a repetir, esto está causado institucionalmente. Entonces, saber si desde el punto de vista de la investigación que usted ha hecho a propósito de este análisis empírico, ¿hay alguna posibilidad de poder
más allá de comprender, tratar de dilucidar algo en términos de transformación social y la perspectiva, digamos, que ustedes ven en un horizonte. Perfecto. Ahí tenemos la estrella. Sí, transformación. Ahí tenemos la estrella. Vamos a intervenir de uno, como un poco cubriendo todos los puntos. Entonces, al menos voy a responder primero algo de la memoria que señalaba Marco, que me parece que es importante porque finalmente la crisis de la memoria única va como de la mano con el patrimonio monumentalista que estamos hablando, con la crisis del patrimonio monumental y todas estas demandas que identificamos, demandas feministas, postcoloniales, indigenistas, regionalistas, ¿cierto? En el fondo lo que están haciendo es buscan desplazar la narrativa de la memoria única, de la memoria oficial, o sea, de alguna manera esta visión de identidad nacional fundada en el patrimonio monumentalista pone en el centro de la disputa el problema. ¿Ya? Entonces es un problema claramente, y por otro lado, un poco también vinculado con, está la memoria, pero también están los sitios de memoria, que toman mucha importancia en la segunda década después de la transición, porque en la primera el patrimonio funciona de una manera muy parecida, hay cambios en las políticas culturales, los fondos de libros que se crean, algunos temas culturales importantes, y la postulación a los sitios de patrimonio mundial. Pero en términos de patrimonio sigue más o menos la misma lógica que venía en dictadura, no hay mucho cambio. A fines de los 90, creo que el 97, el primer sitio identificado es Lonquén, creo que es 97 o 96. Y después el resto es todos los 2000. O sea, es muy lenta esta puesta al día con el problema, pero no va a ser lo suficientemente importante hasta que no tenga un lugar en las categorías de nuestra institucionalidad. Y hoy día los sitios de memoria, ¿cierto? Y derechos humanos que son levantados como 1000 lugares en Chile, de acuerdo al informe Rating, ¿cierto? Tienen una deuda enorme con ese problema porque se cobijan en la categoría de monumento histórico. Entonces, no tienen tampoco una legitimidad. Entonces, es un tema a discutir ya no solo en el fondo por el periodo de la dictadura, sino que discutir desde el presente, desde la problemática presente. Entonces, y solamente una cosa sobre la temporalidad, que quedó como, que es más metodológica. Estos mapas que hicimos y estas categorías temporales son sumamente porosas. No es que sean rígidas, el terremoto puede desplazar, incluir el 2009, sacar el 2010, o sea, lo importante es que nosotros las planteamos para agrupar en un primer momento los conflictos por periodo. Pero si uno tomara y pusiera las capas solamente de los actores, o las capas solamente de los problemas, o de los lugares, aparecen otras cosas que uno podría cruzar. Por eso que yo creo que hay en bruto como bastante que uno podría hacer para analizar. Sí, a ver, yo respecto de la pregunta sobre memoria, lo veo, a ver, lo que quiero decir primero es que este es un proyecto que tiene una riqueza enorme si es que uno profundiza con distintas lupas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una lectura sociológica sobre memoria y biografía, en el sentido que tú lo planteas al principio, ¿no es cierto? Como uno podría decir de clase, ¿no es cierto? Hábitos de clase, espacio. O sea, hay una riqueza enorme en lo que nosotros hemos recogido. Por ejemplo, estoy pensando en la tesis de la venta sexy. Es una tesis súper interesante del punto de vista de activistas que también son residentes, que también tienen una memoria de haber vivido en un barrio determinado en una época determinada. Entonces, lo que se está defendiendo ahí, eso lo hemos estudiado en varias tesis, varios proyectos de cada uno de nosotros, yo lo digo más sociológicamente, no es solo el tema del patrimonio, es también el tema de la identidad, la pertenencia, el arraigo, ¿no es cierto? Y ahí conecta mucho como con la dimensión más simbólica de la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Dónde pertenezco yo? ¿Cómo quiero ser visto, reconocido y no quiero ser desplazado? ¿No es cierto? Y cómo quiero que mi historia personal, familiar, de clase, de grupo, etcétera, no se reconvierta a no sé, un proyecto inmobiliario, ¿no es cierto? Que sea identificado con un proyecto, un poco los malestares urbanos, un proyecto neoliberal de estas características. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchas entradas que tú puedes hacer, y la gracia creo que de este proyecto, nosotros somos antropólogo, socióloga, historiadora, y cada uno hace bajadas bien particulares. La mía tiene mucho que ver con la sociología de estas características, ¿ya? Para mí esa memoria urbana tiene mucho que ver con, por ejemplo, el estallido tiene mucho que ver con dónde me crié yo y dónde yo he sentido que pertenezco o no pertenezco, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que para mucha gente es
clave sentir que pertenece, que tiene derecho a tener una pertenencia en los sectores cívicos. ¿Sí? Porque se les ha negado. Y no estoy hablando solamente de la gente que vive en la periferia, ¿no? Está las comunas pericentrales también, como Macul, ¿no es cierto? Entonces, yo también diría que está ese ángulo, ¿no es cierto? Y ahí creo que es súper clave, también estoy pensando en la venta sexy, porque muchos de estos, por ejemplo, los sitios patrimoniales, o los edificios, o los lugares, qué sé yo, se ha resignificado y se ha recalibrado su lugar en la ciudad, porque han devenido en espacios mucho más atractivos para el sector inmobiliario, o ha cambiado su estatus, o están más cerca de Ñuñoa, ¿no es cierto? Y tienen otra condición, ¿no es cierto? No solo económica, sino que social también, cultural. Entonces, también tiene que ver con cómo interactúan estos conflictos con ese tipo de dinámicas, que son de carácter, si tú quieres, sociales, económicas, también tienen que ver con la estructura social. Muchas de estas cosas que nosotros los actores, hablando de los actores en un sentido amplio, son actores que algunos pertenecen a ciertos sectores que en términos de clase social tú los puedes identificar perfectamente. Y entiendes que ahí hay una cuestión que no es antojadiza, ¿no? Que son ciertos grupos sociales que en el fondo están haciendo ciertas reivindicaciones, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esa visibilidad, esa pertenencia a este proyecto social más amplio. Y eso, evidentemente, la ciudad es el mejor canvas para mapear eso, sobre todo ciudades como esta. Si eres de acá, eres de acá, si eres de allá, eres de allá, ¿no es cierto? En fin, entonces, eso, quiero hacer esa reflexión como de la memoria más biográfica, más atada a tu trayectoria social, ¿no? Y solo lo de los actores es un tremendo desafío, porque, claro, empezar por actores que están de alguna manera articulados, que son capaces no capaces, pero que demandan un interés, ¿no es cierto?, lo transmiten, lo elaboran a través de un discurso, un posicionamiento, es una entrada, pero lo mismo también la tesis de la venta sexy es eso, es interesante porque a lo mejor la demanda es mucho más amplia que solamente esta estrictamente patrimonial respecto al sitio de memoria, ¿no es cierto? Pero también eso lo hace más interesante también, ¿no es cierto? Esta institucionalidad. A ver, retomar algunas cosas. Bueno, el tema de la memoria es un dispositivo clave, ¿no es cierto?, para producción de significado que contraponen al patrimonio autorizado. Entonces, hay identidades. Yo creo que una clave de la memoria es el tema de la intergeneracionalidad, por ejemplo. O sea, para que haya memoria tiene que haber una transmisión intergeneracional, y eso lo vemos en las culturas del trabajo, en el patrimonio textil, ¿no es cierto?, cómo se resignifica el patrimonio en Tomé o el carbonífero, que son las mujeres, la generación no de las trabajadoras, sino que las herederas de esta memoria también. Entonces eso me parece una clave que es importante. También es importante. Conozco solo el inicio de la investigación, pero me parece que ahí hay una clave que es fundante para entender esta resignificación de la memoria de los derechos humanos, y que es clave para que realmente, para la transformación. O sea, ¿dónde podríamos ver la clave de transformación? Es donde, en ciertas expresiones que manifiestan que hay esa memoria colectiva, esa transmisión de memoria colectiva e intergeneracional. Me parece que eso lo ha dado el movimiento feminista, ¿no? Hay una lectura ahí de una nueva generación, pero que se articula con la antigua, y hay una transmisión de conocimiento, hay una generación de hitos significativos. El mismo estallido es un hito de memoria generacional. Yo no soy de la generación de estallido, pero lo observo, lo entiendo. O sea, cuando uno dice generación, es una construcción marcada por ciertos hitos, ¿no es cierto? Algunos los marcó el golpe, a otros nos va a marcar el estallido de aquí en adelante, y una memoria que logra consolidar y construir identidad, una identidad más amplia. Yo creo que hay memorias que construyen identidades más amplias, hay sitios que pueden activar esa memoria más amplia, hay sitios que se quedan quizás en algo más de un grupo, ¿no es cierto? Son discusiones, pero a mí me parece, ya que se habla como del tema de los derechos humanos, yo creo que la clave de los derechos humanos es como ampliar esa memoria, ampliarla a la nueva generación. Entonces, a mí me parece decisivo el hito del estallido, y cuando hablo del tema de los derechos humanos, hablo de esos derechos que se violaron ahí,
pero obviamente que hay una generación joven que sabe, entiende los derechos humanos porque hay una memoria anterior. Entonces eso yo creo que es un avance en términos de la transformación. Eso. Gracias. Bueno. Muchas gracias a los tres presentadores, gracias Andrea como comentarista. Siempre se extiende un poco cuando hay tres personas presentando porque la discusión es un poco más larga, pero estuvo bastante buena, nutritiva. Se agradece la interdisciplina también, yo creo que eso enriquece bastante el trabajo. Y bueno, finalizamos esta que ya fue la cuarta jornada de investigación de este segundo semestre. Nos queda la última la próxima semana con la profesora Carolina Stamp y Yasna Contreras, titulada Asentamientos precarios autoconstruidos e injusticia ambiental, reflexiones sobre la urbanización periférica en Arica y el Valle de Azap. Y que si les interesa, se pueden inscribir en nuestra página web o en las redes sociales. Y eso, los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales y estar atentos a las actividades que convocamos como equipo. Muchas gracias. El año pasado era una tesis, era lo multiplicábamos. Sí, pero era claro. Sí. Oye, Maca, ¿esto ha sido de la Medusa? Sí, no me acuerdo de la física, al mismo. Lo tenía ahí.